Como cada martes, es habitual aquí en Informe 4 presentar el micro del Colegio de Abogados de la ciudad de San Cristóbal. En el tema laboral, hoy van a abordar la doctora Viviana Schiavi y la doctora Ileana Linares despidos discriminatorios. El derecho es el reflejo de una sociedad. Por ello, para que podamos ejercerlo y defenderlo, debemos conocerlo. La delegación del Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción Judicial contribuye con su aporte hacia la comunidad en su difusión. Buenas tardes, continuando con nuestra doctora Ileana Linares en el tema laboral, que hemos pasado no solo por despidos, sino relaciones laborales, matrimonios, mujer embarazada. Hoy vamos a tocar el último tema de esta jornada, porque después vendrán otros temas relacionados a los aspectos del derecho laboral, que van a ser las cuestiones de accidentes laborales. Y hoy vamos a tratar con Ileana, o mejor dicho, ella nos va a hablar sobre el despido discriminatorio. Bien. El despido discriminatorio en realidad no surge de la propia ley de contrato de trabajo, sino de una ley que no tiene naturaleza laboral, sino penal, que es la ley de penalización de actos discriminatorios. Esta ley, si bien es penal, se aplica a cuestiones laborales también. Cuando hay discriminación, cuando una parte que está en superioridad respecto de la otra, decide, por ejemplo, la exclusión, ¿sí?, de un modo discriminatorio basándose en una condición particular de esa persona, en este caso el trabajador. ¿Cuáles son los motivos para considerarlo como discriminatorio? La ley no hace una enumeración taxativa, sino que es enunciativa, ¿sí? Es abierta la enumeración. Se pueden agregar otras causales, ¿sí? No hay que apegarse únicamente a lo que dice la ley en ese sentido. ¿Cuáles son algunas de las causales que se han reconocido como despido discriminatorio? Por ejemplo, cuestiones de salud, trabajadores enfermos de SIDA, hepatitis, cáncer, cuestiones de edad, por edad más avanzada, cuestiones políticas, por la expresión de sus ideas políticas, sus preferencias políticas, religiosas también. También como represalia. ¿Qué significa esto? El despido represalia. Sería el trabajador reclama algo que les corresponde por derecho, ejemplo, la registración, y como consecuencia de esto es despedido. Otra posibilidad es la represalia sindical. Acá hay que tener en cuenta algo. Hay una ley especial que prevé y protege la actividad sindical, pero esto es aplicable a aquellos sindicalistas que pertenecen a organizaciones que tienen personería jurídica y personería gremial. Exacto. En caso de un trabajador que no pertenezca a estas organizaciones, podría subsidiariamente aplicar la ley de despido discriminatorio. También puede pasar, en cuestiones sindicales, que no se despida al trabajador que tiene una actividad sindical, sino que se despida a otro familiar, por ejemplo a la mujer que trabaja en el mismo empleo. Como una forma de presión. Como una forma de presión, obviamente, como represalia. O a un hijo, a un familiar, a alguien que esté vinculado. También hay una causal, digamos, objetiva, que es cualquier otro trato discriminatorio que lleve al despido y que no tenga otra causal de despido, ¿sí? Ante esta situación, ¿qué puede hacer el trabajador? El despido se produjo, como ya lo dijimos, basta la comunicación de la intención de despedir y el despido produce sus efectos. Exacto. Pero esta ley lo que prevé es que se pueda declarar nulo el acto discriminatorio. En este caso, el acto discriminatorio va a ser el acto del despido. Perdón, siempre hablamos que esta cuestión de declarársela nula es mediante un juicio de por medio, ¿no es cierto? Porque el que va a declarar la nulidad o nulo esa decisión es un juez, mediante un procedimiento judicial. Obvio. Mediante el procedimiento judicial que vos decías, puede culminar con la declaración de nulidad. No siempre, a lo mejor no. A lo mejor no. En caso de que proceda eso, el acto es nulo. Cuando un acto se declara nulo, las cosas deben volver a su estado anterior. En el caso del despido, ¿cómo sería volver a su estado anterior? La reincorporación del trabajador. Se prevé que se pueda reincorporar. ¿Qué sucede?
Normalmente ningún trabajador va a querer volver a un empleo donde lo despidieron en forma discriminatoria, porque lo más probable es que enseguida sea despedido. O que realmente tenga un acoso laboral importante. Pero además, sumado a eso, tenemos que las decisiones judiciales no son rápidas. Claro, entonces lo más probable es que el Dentro de un trabajador, par de años, durante lo que duró el proceso judicial, haya conseguido un otro nuevo trabajo empleo. y no va a dejar ese trabajo para volver a ese donde lo despidieron y en esas condiciones. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Lo común es que se resuelva mediante una indemnización por los daños que ha sufrido el trabajador por ese despido discriminatorio. O sea, indemnización que si el trabajador no cuestiona la medida, no procede esa indemnización. No, tiene que decir que Tiene ese despido claro, es... tendría en todo caso la indemnización por el 245, Claro, pero tendría, no la agravada, claro, digamos. tendría la indemnización por despido. Acá Claro. se indemnizaría el daño sufrido por ese acto discriminatorio. Exacto. ¿Sí? Por ejemplo, que lo hayan despedido por tener Sí, tal por idea las causales política que- o alguna de las causas, Sí, o porque- una enfermedad. No, o también ese caso muy claro que pusiste, aquel empleado que está dedicado a la cuestión sindical dentro de la empresa, no lo despiden a él, pero sí al familiar, la mujer, el hijo, como una cuestión de presión. Para que el otro deje esa Deje actividad esa sindical. actividad sindical, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí tendría que hacer todo un proceso para demostrar que no va a ser una prueba fácil, No. porque estamos hablando no del que tiene el cargo del en el sindicato, sino el familiar. Es una prueba muy compleja, pero si se prueba... Hay que fue un trato probarlo, obviamente, hay que claro, probar que es que discriminatorio. es discriminatorio, tendría derecho a esa indemnización. Bueno, llegamos hasta acá en este Culminamos. día martes. Nos vemos la semana que viene con accidentes de trabajo.